La pequeña pero dinámica ciudad de Lorient es el más fiel exponente de la laboriosidad y el espíritu de superación de los bretones. Completamente destruida por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, Lorient es ahora una de las más pujantes ciudades de la histórica Bretaña francesa, y en uno de sus 5 puertos se ultiman estos días las obras que harán posible, dentro de medio año, la puesta en marcha del ferry que la unirá con Gijón. Lorient tiene unos 60.000 habitantes, pero del 3 al 10 de agosto último duplicó su población durante la 20ª edición de su prestigioso Festival Intercéltico. Lo que comenzó como un modesto festival dedicado a la gaita bretona y escocesa se ha convertido en un gran escaparate cultural que engloba las tradiciones y las últimas creaciones de los llamados países celtas, 8 regiones europeas ribereñas del Atlántico pertenecientes a 4 estados diferentes. De ellas, solo Escocia, Irlanda, Bretaña y sobre todo Gales conservan su antigua lengua celta, perdida ya en la isla de Man y en Cornualles en las últimas generaciones, y en Galicia y Asturias durante la romanización. En realidad, excepto el norte y la zona mediterránea, toda Europa fue celta desde el siglo V antes de nuestra era, hasta que los romanos acaban 400 años más tarde con el dominio de unos pueblos indoeuropeos diferenciados entre sí y que nunca formaron una unidad política ni desarrollaron una tradición histórica escrita. Tan celtas eran por tanto los astures que combatieron valerosamente a los romanos, como los betones asentados en la meseta o los senones de la actual Italia, o los boios, que habitaban Centro Europa. A estos pueblos heterogéneos de origen indoeuropeo, guerreros y religiosos, que introdujeron el uso del hierro en el continente e inventaron el jabón, se les denomina vulgarmente celtas, aunque el término aún provoca discusiones entre los historiadores y otros especialistas. En la misteriosa Bretaña, donde aún se conservan intactas las huellas de civilizaciones anteriores a los celtas, como en estos campos de menhires y dólmenes de la zona de Carnac, el celtismo es mucho menos cuestionado que en España, y el Festival de Lorient pretende adaptarlo a la Europa de finales del siglo XX. El Festival Intercéltico de Lorient no es ni utopía, ni nostalgia, ni comercio, ni nacionalismo, aunque es un poco de todo a la vez. Empezamos hace 20 años. Entonces no se podía poner nombre bretón a los hijos ni poner una pegatina en el coche bajo pena de multa o arresto. Ante todo, es un festival militante. Lo hicimos para defender la cultura bretona, que no es ni mejor ni peor que las otras, sino una más. Esa cultura minoritaria pertenece a la humanidad. Forma parte de nuestra riqueza común. Entonces, trabajar con estados como Irlanda,
Irlanda o Escocia era prestigiarnos. La cultura tradicional no es más que una pequeña parte de la cultura universal. Por eso tenemos conferencias, pintura y otras actividades múltiples. El festival se ha convertido en un escaparate cultural de esos países, de lo que pasa en los países celtas actuales. Tenemos culturas diferentes pero vivas. Por eso la gente se preocupa por nosotros. Es una fiesta familiar de los países de Escocia a Galicia. El festival se convirtió en un motor de creación. Sin el festival nada hubiera sido igual en los países celtas. Ha eliminado los complejos e incentivado la creación. El celtismo es una toma de conciencia que surgió en el siglo XIX, de Hungría a Irlanda, en toda la Europa celtizada en la Edad del Bronce. En muchos de estos sitios se perdió el celtismo. El romanticismo lo impulsó. En ese momento el celtismo se hizo de moda y se convirtió en algo intelectual. Fueron los intelectuales quienes dijeron a la gente que hablaban aún lenguas celtas. De modo que la noción de celticidad se forjó hace un siglo, aunque arqueológicamente aún pervivan restos. En 1990 es celta aquel pueblo que tiene restos históricos celtas y los reivindica. No es un movimiento étnico ni lingüístico, porque en lugares como Asturias se perdió la lengua celta. Ser celta es ahora una forma de diferenciarse. La Comunidad Económica Europea apoya a este club de países celtas, según se puso de manifiesto en el debate que moderó durante el Festival de Lodian el profesor español Vidal Beneito, director general de Educación, Cultura y Deportes del Consejo de Europa. Este organismo pretende que la futura Europa unida sea la Europa de los pueblos. ¿Y qué duda cabe de que todas estas zonas periféricas atlánticas tienen en común algo que yo, que no soy ningún experto, ni mucho menos en cuestiones celtas, llamaría más bien una civilización común de alguna manera de origen céltico o paracéltico? En cualquier caso, lo que me parece que es importante subrayar es que una identidad se construye también mediante actos de voluntad. Y estos actos de voluntad son la reivindicación de elementos del pasado cuya existencia puede ser más o menos discutible, pero que de alguna manera existen, y que a partir de un determinado momento de la historia se convierten en eje de una política o cuanto menos de una toma de posición cultural. Yo creo que esto es lo que ha sucedido en muchos de los países atlánticos a que me estaba refiriendo. Lo que pretendemos con estas rutas celtas es no entrarnos en disquisiciones teóricas académicas que tienen justificación, pero no en este contexto, sino permitir que estas comunidades de la Europa atlántica periférica profundicen más y más en su voluntad de existir comunitariamente a través de eso que llaman la civilización celta, que las hace una área que yo llamaría ahora ecocultural de la común participación europea. Y que una vez que ellas estén bien poseídas, esas regiones, de la existencia hoy cultural, ecocultural de esa área, que la presenten también a los otros europeos. De momento, lo que más une a estos pueblos atlánticos europeos es la música. Si nos atenemos a lo visto en Lodian, donde la gaita no deja de sonar durante los 10 días de un festival que incluye 260 actos de todo tipo, siempre celebrados a puerta cerrada y previo pago, aunque la calle compite con la ecléctica programación, ideada por un comité privado al que ayudan unos 400 voluntarios. Arte moderno, teatro, gastronomía y un sinfín de actividades diarias no son de todas formas competencia suficiente para la música, porque Lodian se ha convertido en una peregrinación anual obligada para los seguidores del folclore y los ritmos tradicionales.
La mayor parte de las 4.500 personas que participan en el festival forman parte de estos grupos folclóricos o musicales que dieron vida el domingo 5 de agosto al llamado Gran Desfile de las Naciones Celtas, un colorista espectáculo que reunió a casi 10.000 personas que tuvieron que soportar, después de pasar por taquilla, 4 horas de tórrido sol y casi 40 grados de temperatura durante la ola de calor que también sacudió a la Bretaña. Antes de que comience la marcha, hay que afinar gaitas, bombardas y vestidos. Inicia la marcha una agrupación de soldados bretones que preceden a los casi 150 grupos que participan en el desfile. Si guerreros eran los celtas hace más de 2000 años, militares son muchas de las bandas de gaiteros que se dan cita en Lothian, sobre todo las irlandesas y escocesas, que hacen vibrar especialmente al público. También fueron muy cariñosamente acogidos los dos grupos que representaron a nuestra autonomía en el desfile, el grupo de gaitas de Villaviciosa y los concechones de Tineo, que se vieron reforzados por miembros del Anicio de Mieres y del grupo etnográfico Andecha Folklore de Oviedo. Con estos últimos desfiló el médico Lisardo Lombardía, el único asturiano que forma parte de la organización del festival. Los concechones lucían los trajes usados en el campo asturiano a finales del siglo pasado, reconstruidos exhaustivamente mediante telas similares a las de la época, tras una rigurosa tarea de investigación. Los 2 kilómetros de marcha, presididos bajo un calor asfixiante por el trisquel, símbolo solar de los celtas, finalizaron en el puerto deportivo de Lothian, aunque el inconfundible sonido de cientos de gaitas no cesaría hasta la clausura del festival una semana más tarde. Cuando se inició el festival hace 20 años, la música celta era un grupo de entusiastas con Alan Stivell al frente, a los que pocos tomaban en serio. 3.000 personas los homenajearon en el Palacio de los Deportes de Lothian, durante la sentimental repetición del histórico concierto que en 1971 cambió el ritmo de la hasta entonces desconocida música popular de las regiones del extremo oeste de Europa. La estrella de la noche fue Brenda Button, una veterana cantante de Cornualles que aún utiliza el córnico, una lengua céltica desaparecida en 1822. El concierto fue maravilloso. Había un ambiente conmovedor. Era como una gran familia, los hermanos bretones y córnicos unidos en una gran familia. Fue maravilloso. Solo estuve en Asturias una vez, en coche, atravesando sus montañas. Es muy parecido a Cornualles. Hasta sus patatas y sus pescados excelentes son muy similares. Hay que apoyar a Europa. Con Europa siempre iremos adelante, pero hay que reflexionar que primero fueron los celtas y después Europa. Del pasado al futuro, solo hay que cambiar de escenario en el Festival de Lothian. La mayoría de los gaiteros que compitieron este año en el prestigioso trofeo Macallan no habían nacido cuando se inició el festival.
Desde que ingresaron en esta especie de club de países de la Europa Verde, donde la gaita es toda una seña de identidad, Galicia y Asturias disputan todos los años un Macallan, ideado especialmente para los instrumentistas del norte de España, ya que bretones, irlandeses y escoceses compiten entre ellos. Este año hubo dos novedades. Por vez primera, representó a nuestra autonomía una gaitera, Matilde Rodríguez, de 14 años. La novedad de los gallegos fue la falda que lucía uno de sus gaiteros, lo que provocó críticas entre el público que llenaba el Palacio de Congresos. Cada concursante debe tocar piezas gallegas y asturianas, y un jurado formado por 2 miembros de cada delegación otorga el más importante galardón para gaiteros que se falla durante todo el año. En esta ocasión no hubo dudas. El avilesino José Manuel Tejedor, de 17 años, se impuso por vez primera tanto en los temas de su repertorio como en los gallegos. En la calidad y en el entusiasmo de José Manuel Tejedor, los entendidos vieron en Lodián la asombrosa recuperación de la gaita asturiana, que hace 15 años apenas contaba con medio centenar de practicantes, todos ellos de avanzada edad, y ahora pasan de 1000, la mayoría tan jóvenes como José Manuel Tejedor. Es un poco extraño que un asturiano gane a los gallegos tocando música gallega, ¿no? Es una cosa que no sé. Si es que el nivel gallego vino este año un poco más bajo o que yo practiqué mejor ese apartado. Pues yo creo que tenemos nosotros tanto que aprender como ellos de los otros. Esta gaita tiene muchas posibilidades, de las que más posibilidades tiene para sacarle sonidos nuevos y adaptarla a canciones de otros países, como con otras gaitas, los escoceses, sin dejar lo tradicional. Si por mí fuera, yo sí me profesionalizaría. Y lo que pasa es que para montar una escuela y todo esto tienes que tener un mínimo de gente para que te sea rentable, porque si no sería imposible vivir de ello. Ahora están saliendo bandas y muy buenas. Yo estoy ahora aquí en Lodián en una banda y estamos acoplados perfectamente. Y se están perfeccionando unos punteros más dulces, de otro tamaño, con otra afinación, para que suene todavía mejor. Durante años se mantuvo el tópico de que la gaita asturiana solo era apta para solistas, pero su recuperación ha coincidido en Asturias con la aparición de bandas de jóvenes gaiteros como la de Villaviciosa, que en Lodián fueron una de las grandes sorpresas del festival. Salieron a más de una actuación diaria, algunas en tan duras condiciones como esta, celebrada en la carpa del Fórum de las Artes bajo una temperatura de 45 grados, pero siempre sorprendieron favorablemente al entendido público bretón. Algo parecido ocurrió con Jan de Cubel, que con Balandrán formaron la representación asturiana de música tradicional. Jan de Cubel llevan 3 años acudiendo al Festival de Lodián, y su música es ya tan apreciada en Bretaña como en Asturias, donde recorren pueblos y aldeas recuperando viejas melodías tradicionales. Además de música y folclore, Asturias aportó este año arte contemporáneo al Festival de Lodián. En el Fórum de las Artes, donde los 8 países participantes presentan un pabellón, la Consejería de Cultura del Principado inauguró la exposición Asturias, pintores de 5 décadas, una muestra que pretende resumir la creación pictórica asturiana desde los años 20. Desde Alejandro Mieres a su discípulo Serafín Rodríguez, pasando por Elías Benavides, Bernardo Sanjurjo y Luis Vega, el público de Lodián pudo observar una muestra representativa de la pintura que se hace en Asturias desde hace medio siglo. Crítica y público coincidieron en destacar al pabellón asturiano como el mejor del festival, aunque el más multitudinario reconocimiento lo recibió nuestra representación en el Parque Jules Ferry de Lodián, cuando el sidrero gijonés Tino el Rosiu hizo descubrir a los bretones nuestra popular bebida.
En Bretaña, la sidra también es la bebida nacional, pero no se escancia ni tiene la fuerza de la nuestra, aunque es la acompañante habitual de las comidas al aire libre que durante los 10 días del festival se suceden en el pueblo celta. Parece que en Bretaña, donde los medios de comunicación destacaron la espontaneidad y la alegría de vivir de los asturianos, la sidra ha hermanado de nuevo las gentes y ha abierto un prometedor mercado para nuestros lagareros. Así es el Festival del Ogian. Arte moderno y fiesta, vanguardia y tradición. Con apenas unas horas de diferencia, en el mismo escenario, actuaron los rockeros célticos de la banda del escocés Kevin McDermott y los veteranos y tradicionales irlandeses Chieftains, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Festival, en un concierto inolvidable en el que también intervino el gaitero gallego Carlos Núñez. La gaita surgió 3000 años antes de Cristo, cuando los celtas dominaban Europa. Y bajo el embrujo de su milenario sonido, ahora vuelven al Ogian una vez al año, cuando la Europa de los pueblos camina inflexible hacia una nueva reunificación.